Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de redacción de informes. Espero las primeras actividades, así como la primera clase que tuvimos, haya sido provechosa, haya sido de gran interés y nada, que todo salga súper bien. En función de que ya cumpliste con la primera etapa de la actividad, ya te debes estar dando por enterado de lo que se trata un informe, aparte del hecho de que yo te lo estaba eh, comentando allí en la actividad, bien, en la clase. Recordemos que el informe es un escrito en el que plasmamos una secuencia de hechos que han ocurrido que deben servir de información básica, de información relevante, van a facilitar el proceso de, ¿cómo decirlo? A ver, proceso de toma de decisiones sobre algo. Bien, nos va a permitir conocer con detalle, el detalle más preciso posible, la, todo lo que rodea un cierto evento. Bien, eso es lo que es un informe. Decía, es un escrito. Bien, y entonces en función de eso, tenemos que tomar en consideración los principios básicos de la escritura. Esto no es una clase de castellano ni nada por el estilo, mucho menos de lenguaje y comunicación, pero sí se nos hace necesario conocer o tomar en consideración algunos aspectos relacionados. Bien, estamos a nivel universitario. Vimos lenguaje y comunicación o castellano y literatura, castellano propiamente, lengua también podría haberse llamado a la materia por allí, desde la primaria. Prácticamente empezamos a leer, estábamos en primer grado, y progresivamente nos fueron enseñando ciertas normas en cuanto a la escritura. La lengua española o el castellano, que también nosotros le llamamos así, es una lengua muy rica en contenido, es muy extensa e incluso algunos dicen es muy complicada para aprender. Bien, tenemos reglas, normas, principios em, para escribir correctamente. Te decía, esto no es una clase de lenguaje y comunicación o de castellano propiamente dicho, o sea, preguntarte qué es la oración, qué es el sujeto, qué es el pretérito, qué es un infinitivo, qué es una palabra aguda, un diptongo, un hiato. No, nada que ver. Bien. Y más aún a nivel de nosotros. En realidad estamos estudiando, estamos en el área de la ingeniería. No es que eso no tenga relevancia, sino que no es competencia de la clase propiamente dicho eso, sino que lo que buscamos es que tengas los conocimientos básicos en lo que es la gramática, lo que es la narración, lo que es la descripción y, por supuesto, la redacción propiamente dicha, con un aspecto técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sepas expresarte de forma escrita de manera clara, precisa y concisa para que otro técnico te pueda entender. Y si es el caso, que no solamente personas del ámbito técnico te entiendan, sino de cualquier otro, porque tú estás en la capacidad real de comunicar. Bien, entonces en ese sentido, lo que sí te pido es, hay que repasar cómo podemos escribir. Entonces, al momento de que tú desarrolles por allí la actividad del módulo 2 se te van a pedir cositas muy puntuales relacionadas con la escritura. Bien, te comento. La gramática es esa orden con el que nosotros presentamos la información. Que exista coherencia en el relato,
que se cumplan las normas de presentación. La gramática bien empleada nos va a hablar de que, o nos va a exigir, y al momento de presentar un texto, este cumpla requisitos, por ejemplo, como la redacción en singular, en plural. Recordemos que el singular es cuando estás hablando de un elemento, el plural es cuando estás hablando de varios elementos. No sería conveniente señalar que tú de repente estés hablando del carro, a ver, el carro, un singular, pero están todos estacionados en un garaje, bajo techo, para el cual tal cosa. Estás hablando de un carro o de un vehículo, ¿y por qué dice luego están estacionados? Estás hablando de varios. No, en este caso, lo importante es que tú estás hablando de uno, sigas hablando de uno. Estás hablando de varios, sigas hablando de varios. Y de repente estás haciendo referencia a una situación donde la redacción o donde la gramática nos habla de que estamos en masculino y conviertas, de repente hagas cambios de femenino, pasado con presente, futuro con infinitivo. La idea es que todo se presente de forma ordenada, precisa y hablando de lo que es. Bien, nuevamente, repasando un poquito del primer módulo, por allí se te pedía los tipos de informe. ¿Ok? A nivel técnico, los informes son sencillos. Eh, digamos, no sería, bueno, depende también de lo que vamos a informar, ¿no? Por supuesto. Pero no son informes médicos, por lo menos en el caso de la ingeniería, que de repente tú tienes que indicar tal vez cifras, valores, eh, donde simplemente indicas el resultado numérico y viene en un formato ya establecido y te dice, mira, revisa el, el dibujo, la información que está allí y lo complementas porque tú ya sabes interpretar lo que está expuesto allí en el dibujo. No, en el caso de la ingeniería, nosotros sí explicamos qué sucede. Se trata de establecer una breve descripción en primera instancia. Nosotros vamos a fundamentarnos siempre en el método científico por el hecho de que son carreras científicas, son carreras técnicas. Debemos partir de la idea de desarrollar el trabajo, el informe en función de lo que es el método científico. En el método científico, por lo general, por no decir siempre, debemos partir de establecer una problemática o una situación objeto de estudio. Bien, nosotros hacemos lo que llamaríamos un planteamiento del problema. Luego de eso, nosotros definimos las variables que se van a estudiar. Algunos le llaman la definición de hipótesis. Podemos trabajar tranquilamente con hipótesis, perdón, o plantearlo como variables objeto de estudio. Cualquiera de las dos modalidades. Bien, una vez que hacemos esto, establecemos si es necesario un reforzamiento desde el punto de vista teórico, que le podemos denominar bases teóricas, fundamentación teórica, para entender con claridad de lo que se está analizando, de lo que se está presentando en el informe. Siempre y cuando las personas que vayan a tomar decisión sobre contenido, sobre los resultados que presentamos en el informe, no tengan el pleno conocimiento de la información y por eso es que se hace necesario complementarlo o respaldarlo con esa parte teórica para que ellos no se sientan, vamos a decirlo así, tan perdidos en el contexto de la idea que estamos analizando. Si por el contrario las personas son expertos, todos conocen a detalle la información, nos vamos directo al grano.
Y lo que haríamos es mención de qué se está analizando como tal, y eso sería lo que cada circunstancia se menciona. Pero sí es fundamental hablar del marco metodológico, que eso se refiere a esos aspectos donde definimos cómo vamos a hacer la investigación o cómo se hizo la investigación. Porque recuerda que el informe todo es en función de algo que ya sucedió. Entonces yo establezco cómo hice la investigación, cómo tuve los resultados. Si lo estoy haciendo a partir del método, de la aplicación del método científico como opción de resolución de una problemática existente. Bien, una vez que aplicamos ese método científico o que aplicamos el marco metodológico, yo tengo que indicar, a ver, ¿qué voy a investigar? ¿Dónde lo voy a investigar? ¿A quién le voy a preguntar? Bien, ¿qué instrumentos o técnicas yo estoy utilizando o de qué forma estoy recolectando la información que voy a analizar y cómo la voy a presentar? Ya una vez definidos estos aspectos, aplicamos el instrumento que sea que venga a hacer, establecemos, determinamos los resultados, los tabulamos, los presentamos y finalmente tomamos una decisión. Esa decisión tiene que ser siempre argumentada, ¿ok? El argumento es explicar el porqué. O, profe, ¿dónde está la gramática allí? La gramática está en presentar la información que yo mencioné hace un momento, que lo estoy haciendo de manera muy sencilla, vamos a decir hasta coloquial, presentarla de manera técnica, bien expuesta, bien referenciada, cumpliendo principios como es plural, singular, masculino, femenino, la acentuación, la ortografía, la lógica de los contenidos, también todo lo que se refiere a evitar la redundancia, saber establecer la presentación desde el punto de vista del tamaño de los párrafos, formas expresivas, aquello donde nosotros planteamos con claridad las ideas principales, las ideas secundarias, las ideas concluyentes o las conclusiones propiamente dichas. Bien, también podemos hablar de que la gramática nos indica eh, si está bien presentado o no. ¿Ok? Cuando yo te decía también hace un momento formas expresivas, es cómo me expreso. En este momento yo me estoy expresando de forma verbal. Bien, tal vez en este momento yo estoy combinando el lenguaje coloquial con el lenguaje técnico y se presta. Tú lo entiendes, estás familiarizado con el tema, con los contenidos. Tal vez en algún momento yo exprese una palabra que no sea totalmente de tu conocimiento y tú de repente puedes quedar con la duda, con la intriga y lo investigas, lo complementas o simplemente lo dejas pasar porque a pesar de todo, de que yo use una cierta expresión, entendiste la idea, ¿ok? Pero de forma escrita, entonces, las formas expresivas a nivel escrito o de forma escrita tienen que ser muy precisas. La persona debe entrar al informe, debe leerlo y debe entender qué es lo que yo le quiero expresar o qué es lo que yo le quiero decir sin que yo esté allí presente. ¿Crees que eso se puede? Comentarle a alguien qué sucede, cómo sucede, de qué manera aconteció, qué consecuencias deja, a quién afectó, cómo lo puedo solucionar de forma escrita. ¿Qué dices tú? ¿Se puede o no se puede? Yo diría que sí, solo que hay que saberlo escribir. Y entonces allí entran dos expresiones,
Sí, dos expresiones narrativas muy precisas. Propiamente la narración y la descripción. De hecho, nosotros utilizamos en los informes técnicos una narración de tipo descriptiva. Vamos narrando, es decir, vamos indicando los hechos acontecidos, vamos contando, a modo de situación entre comillas, yo digo, vamos contando qué sucede. Eso es lo que es la narración. Explicar, contar, ubicar a la persona en lo que está sucediendo. Yo le digo qué es lo que está pasando, o qué fue, mejor dicho, lo que pasó. Y la descripción es explicarle cómo es todo, cómo es ese contexto de donde está ocurriendo lo que yo le estoy a su vez narrando. Bien, entonces en ese sentido, yo tengo que ser muy específico. Sucedió algo con una maquinaria. Hay que decir con exactitud, se dañó la máquina y hay que comprar una nueva. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué preguntas pudieran surgir allí? Se dañó una máquina. Perfecto, se dañó una máquina. Yo como empresario, yo como dueño de la empresa, yo como jefe de compras, yo como alguien que tiene que tomar una decisión en cuanto a esa compra, ¿cómo lo haría? ¿Qué decidiría yo si tú solamente me expones, se dañó la máquina y hay que comprar una nueva? ¿Será que la compro? ¿O será que te pido más información? Si en el informe, si en el escrito donde yo reporto que la máquina presenta una falla, doy los detalles de esa falla, indico por qué se dañó, de qué forma está afectando el proceso productivo, de qué forma si yo no soluciono prontamente puede desencadenar una serie de problemas o de situaciones anómalas, contrarias a lo que yo deseo y que me nos va a afectar soberanamente como empresa. Bien, entonces, lo importante es indicar qué sucede. Eso es la descripción. Ambientamos la ocurrencia de los eventos y vamos desarrollándolo poco a poco. Describir, decir si es alto, si es bajito, si la maquinaria tiene botones, si tiene piezas movibles, tiene piezas fijas, si ella de alguna manera eh, presenta algo en particular, se debe programar, se debe, o sea, ubicamos a la persona, le relatamos de tal manera, le indicamos esos detalles tan precisos que la persona pudiera decir, cierro los ojos y veo la máquina como si la tuviera aquí enfrente mío, de acuerdo a lo que tú me estás relatando. ¿Bien? Yo no tengo que estar presente en el sitio para saber qué ocurrió y cómo era el sitio. La mejor situación la podemos ver cuando tomamos un libro de lectura, tipo novela, donde nos dicen, mira, la persona se dirigió al bosque y empiezan y le hablan de qué tamaño, de qué tipo de árboles había alrededor, cómo era el camino, qué le rodeaba, que si estaba lloviendo, que si estaba haciendo frío, que si por el contrario era un día cálido, que si las hojas están verdes, que si están marrones, otoño. O sea, le damos tanta precisión y tanta idea a la persona de qué es lo que está pasando, que ella simplemente dice, ah, ok, listo, ya lo estoy visualizando. Esto a través del relato. ¿Ok? ¿Cómo lo logramos? Narrándolo. Y por eso decimos que es una narración de tipo descriptivo. Dentro de la gramática, dentro de las formas expresivas,
que te comentaba, hay que saber escribir. Entonces, tenemos que tomar en consideración a nivel técnico el uso de las abreviaturas, el uso de los anglicismos, que son las abreviaturas, son aquellas palabras que nosotros nos unimos a partir de las iniciales. Perdón. Y es sí, eso es una abreviatura. Instituto de Estudios Superiores de Investigación Profesional. La primera vez yo lo coloco y entre paréntesis coloco IESI. De allí en adelante, cada vez que yo me quiera referir al instituto, no coloco todo el nombre que puede ser muy extenso, pero que me voy a la abreviatura. ONU, Organización de Naciones Unidas. Entonces, Organización de Naciones Unidas es una institución de carácter tal, no sé qué, X, Y, Z, punto y aparte, la ONU, porque ya mencioné previamente a qué se refiere la ONU. Otro ejemplo puede ser la UNED, también puede ser un ejemplo de esa abreviatura. RRHH, Recursos Humanos. Profe, ¿por qué RRHH y no RH? Porque si fuese recurso humano, RH, pero como decimos en plural, recursos humanos, implica que es más de uno, a partir de dos. Entonces, RR es recursos con la S. Solamente R, recursos. HH, humanos. Igual sucede, por ejemplo, con el país, Estados Unidos. Plural y plural. Bien, entonces, EEUU. Estados Unidos. Tranquilamente. Ajá, profe, y a nivel internacional, la Unión Europea, ¿por qué es solamente UE? Unión. Estamos hablando de uno, no es uniones, no. Unión Europea. También estamos hablando de una unidad o de un individuo. En este caso es europea, pero está conformado por muchísimos países. Unión Europea, no es uniones europeas. Bien, esa es la situación. El objeto de estudio es una sola, la Unión Europea. Que está conformada por muchos países es otra cosa, como tal. Bien, entonces te decía, tenemos esa expresión gramática, perdón, esa expresión, eh, ay, se me fue, expresiones narrativas como tal, narración, descripción, y tú vas a dedicar a eso. Cuando estamos hablando de los trabajos técnicos a nivel de la ingeniería, precisamente el tecnicismo nos hace indicar, nos debe llevar a explicar de qué se trata la maquinaria, para qué sirve, cuál es su proceso productivo, si fuese el caso. Dar como un contexto o ubicar a la persona antes de que ocurrieran los hechos, cómo venía manejándose la maquinaria, cómo se venían comportando, si se hizo algún tipo de estudio previo, ¿ok? Y finalmente, si se presenta la información asociada a lo que está ocurriendo, perdón, en este preciso instante. Luego se establecen los resultados, indicando si es positivo, si es negativo, para finalmente cerrar con unas conclusiones. Todo eso lo redactamos, ¿ok? Eh, Se redacta de manera precisa, concisa, lo más corto posible de ser el hecho y presentar adecuadamente la información. La redacción de informes, como decía, es muy sencilla y depende de lo que queramos reportar. Quiero desincorporar un producto o unos materiales
del área de la empresa. Bueno, yo tengo que explicar en ese informe que se desea desincorporar esos elementos, por qué se van a desincorporar, cuál es el procedimiento de desincorporación y cuáles fueron los resultados que quedaron una vez que se hizo la desincorporación. Igual sucede con otros aspectos, muy similar. El informe, mientras más pequeño sea, más preciso es y más sencillo de elaborar es. Mientras más hojas tengamos, más información te vamos a pedir. Tienes que esforzarte un poco más en hacer la investigación. En este caso, pues bueno, te invito a chequear el material que tenemos acá disponible, que te vayas familiarizando con lo que es las formas expresivas, lo que es la narración, lo que es la descripción de propia forma, a buscar lo que es la narración descriptiva, qué ventajas tiene, para qué sirve, cómo lo vas a redactar. ¿Bien? Y nada, desarrollar cualquier actividad de acuerdo a lo planificado y en el tiempo previsto. Tal vez dirás, pero nos dio clases la semana pasada y ahorita otra vez nos volvió a dar clases. Sí, porque es la programación que tienen acá en la universidad. Cualquier cosa ya sabes, estamos a la orden para lo que es una consulta sobre el contenido, la temática, eh, y paremos de contar. Tenemos cómo rendir la actividad, cómo desarrollar la actividad adecuadamente. Cualquier duda, cualquier inquietud, información complementaria, estoy a la orden. 0416 y 0424. Puedes escribir por cualquiera de los dos. Casi siempre cargo la mano vinculado al teléfono y todo aquello es el personal. Pero eso no limita que tú quieras escribir en otro mecanismo. ¿Bien? Tenemos esta pequeña particularidad. Te invito, hay material disponible, mm, bastante. O sea, es un libro bien interesante. Vamos a tratar de cambiar la actividad evaluativa de forma que te sea mucho más sencillo de elaborar la actividad, la tarea, el día que bien corresponda hacerlo. ¿Vale? Cualquier duda, ya sabes. Felicidad. Gracias.